Ejemplo, Paola, vamos a hablar del Ministerio de la Paz. Sí, Juan Pablo, esta propuesta que pues ha causado bastante polémica porque se trata de otro ministerio, más burocracia, piensan muchos, incluso desde el Congreso se está hablando de rechazar esa iniciativa, pero pues sí tiene algunos puntos, unos elementos que son muy importantes de analizar para saber si se requiere o no un nuevo ministerio, en este caso que sería para la paz. El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad UPTC de Boyacá es quien ha hecho esta propuesta a los congresistas, enviando una carta que se dio a conocer ayer. Él es Luis Bernardo Díaz Gamboa y en unos minutos ya vamos a hablar con él, Juan Pablo, para que nos explique qué fue lo que propusieron. Pero también nos vamos a detener en los decretos de La Guajira. ¿Quedaron o no quedaron mal hechos? ¿Cuál fue el problema? Vamos a presentar algunas inconsistencias en las respuestas que nos dio ayer la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Andrea, les vamos a presentar también a un ex bienestar familiar con suerte, porque salió como muy mal del ICBF, sí. Andrea. Y oh, sorpresa, ahora es nuevo consejero en la Presidencia de la República. ¿Ah, sí? Bueno, le fue bien. Se llama Álvaro González Holman. Un hombre, no un nombre, sino un hombre con suerte. Bueno, todo eso será al regresar. Recuerden que ya estamos en vivo en YouTube Live, así que puede conectarse con nosotros. Hacemos una pausa cortica, llegó Camila Correa con la información y continuamos. Búsquenos, sigue la W o si no en nuestro canal oficial W Radio Colombia a través de YouTube o estamos también en wradio.com.co. Volvemos en segundos. Hola, muy buenas tardes, yo soy Camila Correa y estas son las noticias más importantes del día. La W conoció detalles sobre el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Le robaron su celular y hasta sus joyas. ¿Cuáles son esos detalles, José David Rodríguez? Muy buenas tardes. María Camila, los militares que adelantaban la búsqueda de Luis Manuel El Mane Díaz, el papá del futbolista colombiano Luis Díaz, quien estuvo secuestrado casi 2 semanas por parte de la guerrilla del ELN, tuvieron cercados a los secuestradores. Sin embargo, la W pudo establecer que una vez el ELN aceptó el secuestro, casi 3-4 días después de Luis Manuel Díaz, ese movimiento pues ayudó a que estos secuestradores pudieran movilizarse de la zona y así planear la liberación de Luis Manuel Díaz casi 2 semanas después. También fuentes de inteligencia de la W le han confirmado a este medio que Luis Manuel Díaz sufrió un accidente el primer día de secuestro, cayó de su moto en medio de esa persecución que adelantaban los militares. El Mane Díaz también le confirmó al Gaula Militar que escuchó los helicópteros, que escuchó el perifoneo que hacían los militares que adelantaban esa búsqueda. También dio a conocer que no fue llevado a Venezuela como se insinuó desde un primer momento. Por ahora, Luis Manuel Díaz permanece allí en Barrancas con su familia y se descarta, eso sí, que haya pagado por el rescate los familiares o hayan pagado los familiares por el rescate de Luis Manuel El Mane Díaz. José, gracias. Y en otras noticias, a finales de este mes se va a conocer el futuro de los pasaportes en Colombia porque habrá una importante conciliación. Laura Beltrán, muy buenas tardes. Camila, en efecto, ya hay fecha para la conciliación entre la firma Thomas Gregg y la Cancillería para la licitación de pasaportes. La Procuraduría informó que será el próximo 30 de noviembre a las 9 de la mañana. Esto recordemos, Camila, después de que el canciller Álvaro Leiva declarara desierta la licitación. La firma pretende que se revoque esa resolución y se le adjudique el contrato o, de lo contrario, se condene al Ministerio de Relaciones Exteriores por más de 107.000 millones de pesos. Laura, gracias. Y hay novedades sobre el proceso para elegir al nuevo Contralor General de la República. Marcela Puentes, muy buenas tardes. La seleccionada fue la Universidad Nacional de Colombia, que se encargará de hacer la prueba de conocimiento. Esta es apenas una de las etapas dentro de todo el proceso de elección de Contralor General de la República. Han pasado ya más de 6 meses desde que el Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez y apenas estamos en esta instancia. El camino todavía es largo y si la elección se produce este año sería en el mes de diciembre. Sin embargo, lo que muchos dicen es que se está dando tiempo para que la Corte Constitucional falle la tutela con la que Carlos Hernán Rodríguez busca regresar al cargo. Así que
Por el momento no hay una fecha definida para que el Congreso en pleno, Cámara y Senado, elijan al próximo Contralor y cumplan con ese fallo del Consejo de Estado. Marcela, gracias. Y aquí sigue la W en Digital. Juan Pablo, muy buenas tardes. No, perdóneme. No. Sí, cuéntenos, Juan Pablo. ¿Qué le dio risa? La noticia que por lo menos ya escogieron a la universidad que va a hacer el concurso. Es que, Andrea, Paola, Camila, ustedes todos. ¿Usted quiere saber cuánto tiempo se demoraron en escoger una universidad? Sí, pues demasiado, muchísimo tiempo. Meses. A agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre. 4 meses para escoger una universidad. Es que no para arrancar el proceso, no. Para escoger la universidad. Y ahora sí arranca el concurso. ¿Y eso cuánto más se va a demorar? Imagínese. Les toca meterle entusiasmo. No. Esto solamente tiene un nombre. Y es Iván Name, presidente del Congreso. Quien debería no, él no lo va a hacer porque no le importa. Pero Iván Name, presidente del Congreso, es quien se ha encargado de frenar, y lo voy a decir con todas las letras, de frenar, de paralizar ese proceso con tal de garantizar el tiempo suficiente para que de repente la Corte Constitucional, a quien poco a poco están así como atornillando y aguardando y acordando cosas, para que vuelva el señor Carlos Hernán Rodríguez a la Contraloría. Es una marrulla. Sí, me gusta, es una buena expresión para afirmarlo, Andrea. Sí. Porque es que apenas escogieron la universidad, ahora la universidad seguramente de una manera medianamente expedita, dependiendo de cómo avancen las cosas en el Congreso, arrancará el proceso. Pero tienen que hacer un examen. Después del examen, entonces la clasificación. Después de la clasificación, hacen unas audiencias, ¿no? Sí. Y después de las audiencias sí eligen. Con eso y con algo de suerte, si el señor Name deja, estaremos hablando de... ¿Marzo 4 del año entrante? Sí. Por ahí, ¿no es cierto? Sí, también iba a decir que 3 o 4 meses. Claro. Sí. Y entre tanto, no, la tutela del señor Rodríguez, ahí va avanzando en la Corte Constitucional. Sí, perdóneme, Camila, que me ría de sus noticias, pero no, es que no es usted, es la noticia, el problema de la noticia, que muestra todo lo que está mal en un Congreso de la República que por alguna razón quiere mantener en la Contraloría a un recomendado de ellos, a un apadrinado de ellos. ¿Qué será lo que tanto temen los congresistas del señor Name, Derecho. Gracias, Camila, perdóneme. Juan Pablo, gracias. Pero hablemos de paz, Paola. Hablemos del Ministerio de la Paz. Sí, señor Juan Pablo, hablemos de paz porque ya les comentábamos antes de la pausa sobre esta iniciativa que además llega desde la academia, Juan Pablo, y que busca pues la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Paz. Quiero que veamos justamente esa carta, ese documento que se dio a conocer ayer a través de las redes sociales porque la publicaron los congresistas a los que les llegó esta invitación. Mire, ahí usted está viendo, Juan Pablo, es una invitación, una carta que proviene de la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La firma el profesor Luis Bernardo Díaz sí, claro. Gamboa, quien es el decano de esa facultad. Y va dirigida a los honorables miembros del Senado y la Cámara de Representantes para invitarlos a participar. Esto fue ayer, jueves 9 de noviembre, en la presentación del proyecto para la creación del Ministerio de la Paz. Esto se hizo en el recinto del Capitolio Nacional y pues los congresistas que la recibieron, algunos pues se mostraron indignados porque dijeron, ¿cómo así que otro ministerio? Es que ya el Ministerio de la Igualdad pues nos está costando a los colombianos 500 mil millones de pesos que le dieron de presupuesto para este año, que también va a tener el próximo año esa misma plata y que pues digamos no ha pasado nada o no ha pasado mucho. Y pues ahora otra vez más cargos, más burocracia. Sin embargo, pues hay que decir que esta propuesta también está avalada por la Comisión de la Verdad, Juan Pablo, y hay personas, la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz, por ejemplo, que también se involucraron en esta iniciativa y, por supuesto, miembros de esta importante universidad. Saludamos a esta hora justamente al decano Luis Bernardo Díaz Gamboa para que nos explique en qué consiste esta iniciativa y por qué y para qué otro ministerio. Decano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, y muy buenas tardes, Juan Pablo, y a la mesa. Realmente es de la mayor importancia destacar cómo la Alianza Global de Infraestructuras y Ministerios de Paz, GAMIP, en un juicioso estudio de ministerios de paz en el mundo y con el apoyo, desde luego, y nuestro apoyo desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tuvo a bien hacer un rastreo de la necesidad de explorar el compromiso que tiene el presidente de la República, fruto de la recomendación que hiciera la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el año pasado, precisamente para la creación del Ministerio para la Paz, la Convivencia y la Seguridad. En ese sentido, varios expertos y expertas a nivel internacional, como el señor Paul Maillet, Evelyn Boyd, el señor Brady Gordon, la doctora Alicia Cabezudo, Guido Asensio, etcétera, e internos como la doctora Liliana Barrera, la doctora Emma Ávila y otros expertos y expertas, pues confluimos precisamente para hacer ese estudio y recoger esa propuesta que es un mandato de la Organización de Naciones Unidas para ir creando una cultura de paz, una cultura que haga que se respete la vida. Me parece de la mayor trascendencia el impulso a este ministerio, que no va a crear una burocracia como se piensa, sino lo que aspiramos es a que se coordinen las políticas a nivel del Estado, a nivel de las comunidades, en favor de la construcción de una cultura de paz positiva. Uno encuentra que en muchas ocasiones el asesinato de más de 1.500 líderes y lideresas sociales desde el año 2018 obedece a la falta de esa cultura de paz. Lideresas y líderes comunales, ambientalistas, líderes de sustitución de cultivos ilícitos, de restitución de tierras, en donde tristemente es la bala asesina, es el secuestro, es la extorsión, es el desplazamiento forzado el que prima en muchas regiones de Colombia, y lo que queremos es que desde la familia, desde la más temprana infancia, esa defensa de la vida, de lo sagrado que es la vida, se transversalice en las políticas públicas, y por esa razón, reconociendo que otros países, como por ejemplo Costa Rica, han impulsado su Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad, tengamos esa posibilidad, que además es un compromiso del señor presidente de la República, repito, Decano, derivado del del informe de la Comisión de la Verdad. Decano, teniendo en cuenta, o pues entendiendo todo eso que usted nos cuenta, por favor explíquenos qué funciones tendría el Ministerio de la Paz, qué haría específicamente el Ministerio de la Paz, y pues si ustedes ya han pensado en cómo sería la estructura. ¿Cómo no? Tengo aquí precisamente el proyecto que es sometido a consideración del Honorable Congreso de la República, y este ministerio se desarrolla con base precisamente en funciones constitucionales derivadas del artículo 22 de la Carta y del artículo 59 de la Ley 489 de 1998. O sea, tiene un amparo legal. Ese ministerio formularía, porque obviamente es una propuesta, tendrá funciones de formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para el cumplimiento del objeto de ese ministerio en su ámbito de competencias. Igualmente adoptaría y ejecutaría planes, programas, estrategias y proyectos para gestionar y focalizar el ordenamiento social de las entidades del orden nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, y priorizando territorios y poblaciones históricamente excluidas y violentadas. Igualmente impartiría directrices a las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales para la intervención de las poblaciones objeto del ministerio en el ámbito de sus competencias. Hay que decir que en este momento estamos reunidos en un encuentro de redes de paz a nivel nacional, y la comunidad internacional está mirando
este laboratorio que es el proceso de paz en Colombia. Obviamente nosotros no le hacemos el juego a la violación del derecho internacional humanitario ni de los derechos humanos, pero formulamos propuestas como esta de la creación del Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. Profesor Díaz, pero usted nos dice que no se crearía nueva burocracia. ¿Eso cómo lo concluye usted? Porque este ministerio lo quería es como agrupar muchas entidades que giran en torno al tema de la paz. No sé, se me viene a la cabeza la Agencia de Restitución de Tierras, se me viene a la cabeza la Alta Consejería para la Reconciliación, bueno, en fin, una cantidad de organismos y de entidades y de oficinas que están dispersos en el gobierno, y lo integraría todo, porque eso pues podría ser interesante, más aún cuando, por ejemplo, los desmovilizados de las FARC dicen que a veces ya no saben a dónde ir o a quién acudir. Es que hay una descoordinación, Juan Pablo, ciertamente, como bien lo planteas, y lo que tratamos es en este ministerio no de generar unas burocracias, una fonda burocrática que en ningún momento sea beneficiosa para la situación fiscal del país, sino realizar un criterio de racionalidad administrativa que entre a estudiar, desde luego, desde el punto de vista administrativo, la conjunción de esfuerzos, mirando lo que acabas de decir, donde existen una serie de funcionarios y competencias para que se asuman, se trasladen, se descentralicen, se desconcentren, se fusionen, etcétera, esos funcionarios, esas competencias, para que el Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad asuma precisamente las mismas, y las personas, las víctimas, por ejemplo, ya sepan a dónde acudir en caso de una necesidad, o, por ejemplo, otros sectores de la población que requieren de esa asistencia. Yo creo que aquí va a ser muy importante la buena voluntad de toda la administración pública nacional, regional y local, precisamente para articular esfuerzos en torno a no generar esa nueva burocracia, sino por el contrario, ser eficaces y eficientes en la conducción de este tipo de procesos. Profesor, pero esto es una propuesta, una idea a la que ustedes desde la universidad llegan, de este trabajo además que han hecho de la mano de GAME, esta organización global de ministerios que trabajan en esto de la paz, pero ustedes ya hablaron con alguien en el gobierno, con el ministro del Interior, con el mismo presidente, o con alguien que pueda de pronto empezar a trabajar este tema. Bueno, con el Alto Comisionado para la Paz, uno podría pensar incluso. Nosotros en principio hicimos la convocatoria con GAMIP precisamente al Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes, pero desde luego hoy en día, por ejemplo, estamos aquí con ex altos comisionados de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, dialogando sobre cómo fue que se estableció esa recomendación. Sabemos que tenemos que hablar con el doctor Danilo Rueda, alto comisionado del gobierno para estos asuntos, pero queríamos empezar precisamente con el Congreso de la República para medir un poco la situación de aceptación, porque además la idea es un poco construir el proceso entre todos y todas las fuerzas vivas de la sociedad civil, los partidos políticos y desde luego el gobierno nacional. El gobierno nacional, en cabeza del presidente, se comprometió en la entrega de ese documento, acordémonos, de la Comisión de la Verdad, a atender estas recomendaciones, y nosotros queríamos, precisamente atendiendo a ese compromiso, avanzar en esta construcción con las organizaciones aliadas como GAMIP, y recordando que hay otros ministerios en el mundo que ya están cumpliendo esta importante función y que para el caso colombiano sería fundamental lograr esta concreción. Decano, ¿qué ambiente hay? Porque usted ayer se reunió con varios congresistas, pero hay otros que, como le decía al principio, pues están rechazando esta iniciativa. Quiero, antes de que me responda esa pregunta, justamente mostrarle unos trinos que se publicaron ayer por parte de dos legisladores, de dos congresistas importantes en el Congreso de la República. Este primer trino, por ejemplo, Juan Pablo, es de la senadora María Fernanda Cabal,
en donde ella dice, entonces ahora crearán el Ministerio de la Paz, más burocracia para un gobierno inepto, más contratos y mermelada para hacer aprobar sus retorcidas reformas. Hoy existen 19 ministerios, ya van por los 20, nos opondremos. Y el siguiente trino es del senador J.P. Hernández, quien asegura: no apoyaré la creación de otro ministerio. Con el nuevo Ministerio de la Igualdad se derrochan cerca de $1 billón en funcionamiento. No puede ser que ahora pretendan crear otro ministerio de una supuesta paz que hace rato se ha perdido en Colombia. No más burocracia, dice el senador J.P. Hernández. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué le dijeron ayer a usted? Si llegaron los congresistas a esta presentación, ¿y qué cree usted que puede pasar? Sí, efectivamente, en este proceso de construcción hay amigos de la propuesta, hay personas que están estudiando la propuesta y hay personas, como en toda democracia, que se oponen a la misma. En este caso se leen dos trinos y aspiramos que después de que nos dialoguemos con ellos, pues entiendan la trascendencia que es defender la paz como una concreción no solamente de un gobierno, no. Esto viene como una propuesta de Estado para el futuro. Es decir, Johan Galton, uno de los grandes teóricos de los procesos de paz en el mundo, plantea la paz negativa y la paz positiva. Una paz negativa que es la cesación del conflicto armado, pero una paz positiva que tiene que ver con la violencia estructural. ¿Qué es eso? La desigualdad, la pobreza, la injusticia social. Entonces, si logramos en un sano equilibrio superar esas crisis, creemos que realmente el Ministerio de Paz jugaría un papel muy importante y por eso se dice de convivencia y seguridad, porque evidentemente esos tres elementos, la paz, la convivencia y la seguridad, van a jugar un papel esencial en la construcción de la reconciliación de una nueva Colombia. Profesor Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y vamos a ver, pues esto ya queda en manos del gobierno, del Congreso de la República, una iniciativa que puede ser atractiva o puede no serlo. Me llama mucho la atención y sí comparto con usted la descoordinación que hay entre las distintas oficinas que deben dedicarse a la implementación de la paz y eso podría ser tal vez un ejercicio interesante para soñar con que esto funcione de una mejor manera a la hora de ponerlo a andar. Gracias, profesor, y una buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo, y al equipo de la W, y muy buena tarde. Sigue la W. Bueno, entonces, Andrea. Cuénteme. ¿Ya vio la historia de don Álvaro González Holman? Un hombre con suerte. Oiga, sí, usted me dejó curiosa, porque estamos hablando que salió en circunstancias muy, ¿cómo decirlo? Ni siquiera fueron difíciles, sino cuestionando su actividad, incluso con denuncias de un trato... Corrupción. Andrea, es que, Paola, yo les voy anticipando un detallito del señor Álvaro González. Sí. La denuncia que hicieron operadores del ICBF en el departamento de Bolívar, en donde además estuvo director encargado. Sí. Hablan, entre otras cosas, de reuniones para presionarlos para que votasen por un determinado candidato. Es decir, salió muy mal del ICBF. Siguiente nivel al salir mal, salió terriblemente mal. Fue declarado insubsistente, ¿no? Pero, corrió es un hombre con suerte. Sí. Porque es que hay gente que cae de buenas parada. En la vida, de buenas. Pero muy de buenas. Es que usted pasar, Andrea, de una oficina en Bogotá, en la 68 con Salitre, a despachar al lado del presidente de la República. Y en una consejería, que no es cualquier cosa.